Bienvenidos a otro vídeo de Scouting Nevia. Hoy vamos a hablar de la Champions League 2023-2024, la previa de los equipos no habituales, los que menos asiduamente aparecen por la Champions League. Buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? ¿Preparado para la Champions? Muy buenas tardes, como decía José María García. Bueno, cálmate. No, sí, para la Champions siempre que estás preparado, porque siempre hay tus sorpresas, siempre tienes tu... No sé, que echar la tarde. Y ahora con el horario de este partido que se ha empeñado la UEFA que ponernos dos partidos más temprano. Y a mí me ha gustado, a ver, lo que más me gusta de la FA Cup, Premiership, pero de competiciones así internacionales, la Champions. La Champions además es que me enloquece. Algún día empezaré a mostrar parte de la colección que tengo muchas tonterías de la Champions. Bueno, vamos a hacer un vídeo hoy un poquito especial. En vez de repasar todos los equipos, porque bueno, ya todo el mundo sabe quién juega en el Bayern de Múnich, quién juega en el Paris Saint-Germain, un tal, no sé quién, juega en el Paris Saint-Germain. Todos los jugadores, los equipos más o menos habituales. Hoy vamos a empezar con equipos o bien que debutan o bien que no son muy habituales. Empezamos por Rotterdam, el Feyenoord. ¿Qué destaca del Feyenoord? Mi gran amigo Santi, el bebito. Es el delantero. A mí ya hicimos en su momento un vídeo. A mí es el delantero que me trae loco. Yo creo que el fichaje más importante de esta temporada para el Feyenoord es mantener al entrenador, Slot. Sí, bueno, y eso por supuesto, haber también mantenido a Santi Jiménez. Sí. Y la vuelta o la repatriación a Holanda de Calvin Sten, el canterano de la Z, que fue a Niza, a Francia. Ahí estuvo un par de años que no era él. Lo cedieron al Antwerp el año pasado, ganó la liga en Bélgica, sorpresivamente, y ha vuelto por 10 o 12 millones de euros, ha vuelto a Feyenoord. Bueno, ha vuelto a Holanda porque él era de la Z, y creo que va a ser un jugador que va a dar que hablar este año, la verdad. Sí, buen futbolista. A mí me gusta de la plantilla de este año los mediocentros, tanto Timber como Wafer, me parece que hacen una labor buena ahí en el centro del campo. Tú lo conoces muy bien, obviamente. La Eredivisie es lo que es. Sí. Entonces, no, y aparte ellos han perdido dos grandes puntales de su plantilla con respecto a la temporada pasada, que volvieron a ganar después de tantos años la Eredivisie, como fue el turco Kokku, que fue por 25 millones a Benfica, y el delantero Danilo, que se fue a Rangers. Y a cambio han traído a jugadores como Iván Usek del Dinamo Zagreb, el extremo, a Calvin Sten, como hemos hablado, y al japonés del Círculo de Brujas, Ueda. Me parece un muy buen jugador. Y luego también han fichado a un joven talentoso de origen magrebí, del Twente, que es un pivote defensivo, Ramiz Cerruqui. Me parece también un jugador interesante a seguir. Sí, bueno, ya sabemos que la cantera holandesa es inagotable. Destaca también, a mí me parece, hasta el nivel que hemos visto ahora, ya cuando lleguen equipos más fuertes en la Champions ya lo veremos. El eslovaco Hanko. Sí, Hanko, el central, me parece un buen central. Jugador que es interesante. Y luego también pasa que este va a jugar poquito, porque yo creo que ahora mismo será el cuarto portero, que es Mickey Van Sass, que es el portero holandés que viene del City. Y bueno, destacar el portero Bergenhouder, que viene de Anderlecht, que estuvo cedido en el Mallorca por el Schalke hace muchos años. Pasó por la Liga Española. Otro que me parece interesante, que no es holandés, pero como si lo fuese, a ver cómo lo decimos. Alireza, que es fácil de decir, Alireza Jahansbach. Bueno, tú me has entendido, Jahansbach. Sí, Jahansbach. Sí, este jugador, ahora ya se puede contar, Sí. Este jugador en su momento, antes de irse a Brighton, estaba en AZ, creo que era, ¿no? No, en Nijmegen. ¿Nijmegen? Yo lo recuerdo, lo descubrí en el Nijmegen.
Nijmegen, pero yo creo que pasó por AZ. Ahí, sí, del Nijmegen, del NSI, se fue a la Z. a la Z. Cuando estaba en la Z, yo estuve hablando para llevarlo a un equipo español, a ese jugador. Estuve hablando con un equipo español que se interesó por el jugador. Estuve hablando y al final el traspaso era demasiado alto y estaba ya el Brighton detrás del futbolista. Porque él yo creo que llegó a jugar con el Brighton en Championship. No lo recuerdo muy bien. Pero Sí, un juego muy no, interesante. y de hecho, cuando yo lo conocí en el NXI, o en el NEC, como se dice en español, de hecho, llegó a marcar 15 goles y 25 asistencias en una Sí, temporada. es un jugador muy, muy interesante, muy interesante. Pasa que ya con 30 años, Claro, ya está un poco de vuelta, ya es, como decía lo de repatriar, pues es lo mismo. Tampoco volviendo a Holanda, porque aunque es iraní, pero realmente vamos, es holandés. ¿Hasta aquí el Feyenoord o alguna cosa más destacada del Feyenoord? ¿Cómo sí, juega? bueno, también destacar el extremo derecho gambiano, Yankuba Minte, de 19 años, que está cedido por el Newcastle. Me parece también un jugador interesante a seguir. La verdad es que Feyenoord, como todo el mundo le llama en Holanda, de COP o la academia, me parece que siempre sabe configurar equipos con jugadores veteranos y jugadores jóvenes. Sí, no, al final, como hemos dicho, es una fábrica de futbolistas toda Holanda. Y luego sacarlos de Holanda algunas veces no es igual, sobre todo los holandeses, ¿no? Sí. ¿Cómo juegan? Normalmente suelen jugar con un 4-2-3-1. Condiciona mucho Santi Jiménez, que es un delantero que ya hemos dicho que se la busca al sola. Y a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho el mexicano. Me parece un delantero muy, muy, muy interesante. Ya como hicimos el vídeo en su momento. Si no recuerdo mal, de los 28 goles que marcó la temporada pasada, 24 o 26 fueron a primer toque. ¿Eh? Sí, sí. Recuerda mucho a un delantero mexicano de años atrás, Sí. que tuvo un paso glorioso por el Real Madrid Pasó por el llamado Madrid. Don Antes Hugo fue el Atlético Sánchez. de Madrid. Sí. Bueno, pues hasta aquí Feyenoord. Vamos a hablar ahora de otro equipo, bueno, mítico de los haya. Yo me cuesta mucho decir su nombre, Estrella Roja. Como no sé bien cómo se dice Crena acepta. en serbio, pero el Estrella Roja. Le ha tocado un grupo un poquito difícil. ¿Qué destacamos del Estrella Roja? En Estrella Roja, yo. Bueno, para lo que los más jóvenes que nos vean, decirles que ya es campeón de esta competición, pero en el formato anterior que se llama Copa de Europa. Sí, Pues la ganó con una gran generación de futbolistas con Prosinecki, claro. Pansev, Savic, Sevic. O sea, Boban. fue una generación enorme. Jelisa, de hecho, fue el año que se estalló Sí, la sí, guerra sí, de los Balcanes y sí. muchos jugadores emigraron a España y a Italia. Incluso jugaba un rumano que acabó en el Valencia y en el Valladolid, Velodedici, Te lo he dicho. jugaba ahí. De hecho, yo creo que un equipo como ese, con tanto talento, me cuesta recordar, ¿eh? A no ser que sea un Ajax de estos que también han salido Pero después. era un equipo espectacular, era un equipo realmente espectacular. Ahora este es un Estrella Roja muy distinto, en el que hay muchos jugadores extranjeros, Mm, hay jugadores africanos, hay jugadores que era impensable en aquel Estrella Roja. sí. Jugadores africanos, incluso algún albanés, es imposible. Antes era Sí, imposible. no, incluso hay un coreano como Im Byung Hwan, que no es mal jugador en el medio centro. Y luego yo pienso que para mí ahora mismo el jugador más importante que pueda tener este equipo puede ser el que tiene pasaporte serbio, pero en realidad es de Ghana, es Osman Bukari, el extremo derecho. Y luego también Jean-Philippe Crasso, el franco-marfileño. Y luego el nigeriano, por supuesto, a mí me encanta. Cuando yo lo descubrí jugando en su anterior equipo, el Sparta de Praga, Peter Olayinka, que me parece el jugador que yo creo que de aquí a unos años, bueno, ya tiene 27 años, pero yo pienso que este año va a ser su año de consagración y creo que de aquí saltará un equipo más grande. La verdad es que le ha tocado un equipo un poquito complicado. Destacar aquí otro jugador aquí que a mí en su momento me gustaba muchísimo porque lo vi en Leverkusen, que es Dragovic, el central. Sí, Sí, es austriaco realmente. pero es Sí, austriaco, lo que te iba a decir. sí, es austriaco. A mí ese jugador me gustaba muchísimo el Leverkusen. A mí me gustaba muchísimo cuando jugaba en Kiev, en Dinamo.
Sí, Dynamo Kiev también jugó, sí. Pero no sé, después como que se estancó y no. Sí, se paró. Es un jugador que paró su progresión de una forma así repentina, pero a mí me gustaba muchísimo ese jugador. Hemos hablado muchas veces de ese Sí. central. A mí me gustaba muchísimo. Bueno, hasta aquí me imagino que será de origen serbio. Bueno, vamos a ver qué papel puede hacer tú. ¿Cómo juega habitualmente el Estrella Roja? Porque el Yo, grupo no es fácil, ¿eh? si no, bueno, y también decir, para los que vean este jugador de 18 años delantero, Jovan Mijatovic no tiene nada que ver con Peja Mijatovic. Primero, porque Peja Mijatovic es de Partizan y Sí. sus hijos juegan en Estrella Roja, eso en serio no se perdona. Y luego Es no tiene nada, complicado, no tiene nada complicado. que ver. Y bueno, como hemos dicho, juegan en un 5-3-2 con Dragovic, que es el capitán en el centro de la defensa, haciendo como un poco así de líbero, con Juan, el coreano, y Stamenic de mediocentro, los dos hacen un doble pivote, con Ivanic un poco más adelantado, y luego en Diaye y Bukari en punta, y cuando no, o la Jinka, que en el último partido estuvo sancionado. Sí, al final lo que decía del grupo, a ver, no es un grupo extremadamente complicado, pero para ellos sí que lo va a ser, porque lo normal es que pase Man City y Leipzig, además en este orden, y entre Young Boys y Estrella Roja, yo creo que los suizos son mejores, en mi opinión. Sí, Entonces, al final se van a buscar ahí esa plaza de la Europa League, aunque ya sabemos cómo es la Champions, cualquier sorpresa sí, es posible. totalmente. Bueno, nos vamos ahora a Bélgica. El Amberes, este debutante, este equipo El debutante. debutante sorpresivamente ganó la Jupiler, la JP, la JPL, la Jupiler League el año pasado. Ya sabes cómo va el sistema belga. Sí, sí. Y sorpresivamente tuvo una racha buena de partido y la ganaron. Para mí, este equipo es un equipo que combina muy bien jugadores jóvenes con jugadores experimentados. Por ejemplo, tienen a un lateral izquierdo como Owen Wijndal, que es surinamés holandés, o neerlandés, perdón, neerlandés, que hay que decirle Sí, neerlandés sí, y no holandeses. Surinam Y es una cantera inagotable, pero bueno. sí, luego también destacar el pivote defensivo de 21 años, belga malí, porque son belga, belga, mitad malí, no sé cómo será la denominación, el gentilicio, si dirá belga malí, no sé. Mandela Keita, de 21 años, muy interesante, pero claro. Luego nos encontramos aquí a la gran figura de este equipo, con 18 años recién cumplidos, el mediocentro belga Arthur Vermeren, que es un futbolista que yo creo que incluso hasta en enero pueden robárselo al Antwerp. Es un jugador muy, muy, muy interesante. Y al final los equipos grandes tienen que, bueno, los equipos grandes que no son equipos estados van a tener que recurrir mucho a este tipo de jugadores y jugársela, ¿eh? Sí, y luego, Tienen y que luego, jugar. y luego combina. Luego, a mí lo que más me gusta de este equipo es el potencial ofensivo que tiene. Tiene, por ejemplo, al nigeriano ex del Herenveen y del CSKA de Moscú, Chidera Yuke, es un jugador muy interesante. Luego tiene también al sueco, al delantero, al extremo derecho sueco, Jacob Ondrejka, pero ahora mismo está lesionado. Y luego, por supuesto, a su gran estrella, el número 9, su goleador, Vincent Janssen, el holandés. Dicen Jansen que es, yo recuerdo a este jugador ya hace unos años que en el AZ la rompió, Sí, se fue a Inglaterra, más o menos empezó bien, luego le costó bastante y al final terminó Turquía, alguna cosa así, pero lo último que se había estado jugando en México. sí, sí. Sí, Se fue a Tigres, si no recuerdo mal. Tigre Monterrey, A Monterrey, Tigre o Monterrey, sí. sí, una cosa así. Yo recuerdo que Y se fue, que era cuando se fue Guiñac, cuando se fueron algunos europeos a jugar ahí. Sí, sí, y se fue no, este jugador. ya estaba, es cuando se fue a Rivas, el español a Rivas, a Pumas. Fue una segunda oleada, porque Iñak lleva ya muchos años. De hecho, estaban intentando convocarlo para la selección de México, pero como debutó con Francia, estaban en conversaciones con la FIFA. Madre mía. Pero bueno, eso es otra historia. Sí. De hecho, deciros que el Antwerp, yo creo que es un club que ha venido para quedarse. Porque el año pasado no es que ganase solamente la Liga, ganó también la Copa en Bélgica. Sí, a mí lo que menos me gusta de este equipo es el entrenador, sinceramente. Es un poco complicado el entrenador. No me Mark Van convence. Bommel, No me convence tampoco, no. es un poco complicado, la verdad. No me Pero convence bueno, el entrenador.
Bueno, vamos a ver qué papel hace. La ha tocado en el grupo del Barcelona. Bueno, yo creo que muchas veces en la Champions algunas veces paga la novatada. Sí. Sí, A paga la ver, novatada. potencial no tiene para pasar de la fase de grupo, esta de Champions. Ahora, que todo es posible en fútbol, hemos visto cosas más raras. Sí, se lo va a jugar realmente. La teoría te dice que se lo va a jugar con el Shakhtar Donetsk, Mm. que bueno, como la situación que tienen en la que es un poco especial, pues quizás se puedan aprovechar de eso, porque lo más normal es que Oporto y Barcelona se jueguen en el primer puesto. Sí, el Shakhtar va a jugar en un estadio prácticamente vacío porque juega en Alemania, Ujú. en Hamburgo, si no recuerdo mal, debido a la guerra y bueno. El Barcelona, como quizás ya esté buscando la Europa League, igual se deje ir. Pero bueno, Sí. ya eso es otra historia. Vamos con otro equipo debutante. Unión Berlín. Equipo debutante, curioso, peculiar. Hay un montón de apelativos. Hay 20.000 cosas para saber del Unión Berlín. Pero en temas puramente futbolísticos lo están haciendo muy bien desde hace varios años. Sí, 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 ¿no? De hecho, el Unión Berlín, el equipo que desafió al comunismo de la República Democrática Alemana y que sigue vivo gracias a sus fans. Lo re- Sí, lo- lo- pues sí, para los más jóvenes, la República, la DDR, la República Democrática Alemana, pusieron un muro para que la gente no saliese, porque se sí. estaba tan bien para que no saliesen. Pero al final, cuando se juntaron las dos Alemanias, se dieron cuenta de lo deteriorado y lo obsoleto Sí, que estaba la otra DDR. O sea, sí. la otra Alemania, me refiero. De hecho ya hablamos en nuestro vídeo de este club, en nuestro vídeo de Bundesliga. Pero Sí. bueno, destacar el fichaje estrella de ellos, Robin Gosens, el holandés, que viene del Gusen. Inter, por el que han pagado 13 millones. Luego Diogo Leite del Oporto, por el que han pagado 7,5 millones. Y luego destacar un delantero cedido por el Chelsea, el marfileño de 19 años, David Fofana, que yo personalmente espero mucho de él, porque ya lo he visto en acción en Noruega, en el Molde, donde jugaba antes de fichar por el Chelsea en enero del año Sí. pasado. Buen delantero, buen Y delantero. me parece un delantero que puede llegar a ser el ansiado nuevo Drogba, pero bueno, eso ya se verá con el tiempo. Sí, Eh, tienen a Berens, que en el primer partido en el Bernabéu le van a meter balones de todas las maneras, porque sí, es un sí. tipo que va muy bien por arriba. Y tienen a Kevin Boland, Kevin Bolan, que el último lateral partido no jugó por reforzado. estar sancionado. Ya yo pienso ya que está empezando su decadencia con 31 años. Y luego también tienen jugadores tan interesantes como el checo Alex Kral, el pivote defensivo. Sí, sí. Y luego, por supuesto, Lucas Tousart, el otro pivote defensivo que tiene el francés Tousart, que me parece que es uno de los motores del Sí, equipo. el norteamericano, Y luego, Arnold. y luego también el hermano de Kedira, que está lesionado, Ujú, para mí es el verdadero motor de este equipo, pero lleva ya lesionado varios meses ujú. y creo que le quedan todavía un par de meses más. ¿Y cómo juegan? Aparte de tener la curiosidad de tener dos porteros daneses, Sí, sí, sí. pero ¿cómo juega? ¿Qué sistema No, y tiene? luego, y luego destacar a dos jugadores más. Uno, el lateral derecho croata, Josip Juranovic. Me parece muy buen jugador. Ojo con este jugador por su internada por la banda derecha para el Mundialistas, partido en el jugó el Bernabéu. mundial, jugó el mundial. Ujú. Sí, sí. Y luego también el central holandés surinamés, Danilo Duecky. Me parece también que es un jugador Ujú. muy, muy importante y hay que seguirlo. Sí, tiene muy Luego, buena plantilla, ¿eh? es un equipo, que juega con un sistema, yo diría que muy alemán, que es un 3-5-2 en los que los laterales están adelantados, haciéndose centrocampistas, lo que llamaban en inglés un wingback. Ujú. Y la verdad que que ese bloque de centro del campo que tiene, le falta el gran cerebro que es Kedira, el hermano de Sami Kedira, el jugador del Real Madrid. Pero yo creo que se compenetran muy bien y llevan ya 2 años haciendo muy buenos años en la Bundesliga. Y es un Y equipo obviamente, rocoso, un equipo muy sí, rocoso. es un Ujú. equipo muy rocoso porque al tener tres defensas, los laterales adelantados y doble pivote defensivo, cuidado, no deja mucho espacio y el Madrid puede sufrir el partido contra ellos en el Bernabéu. Y sí, Puede además sufrir es un porque. equipo que no hace prisioneros, ¿eh? No, no, no. Yo Los que creo que esta rascan, ¿no? noche, puede ser, de lo que llevamos de este año, el partido más difícil del Madrid y para Joselu, porque no veo a Joselu con la velocidad necesaria para irse de la defensa alemana. Y bueno, esperemos que Rodrigo o incluso Bellingham puedan romper esa defensa. Sí, porque no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser No. fácil. De Alemania nos vamos a un equipo que creo que ya estuvo en su momento, Lens.
en Francia. Sí, el Lens, para que todo el mundo lo ubique, es el equipo del que vino Varane al Real Madrid. Sí, Y la verdad es que es un equipo venido a menos, porque hace muchos años era un equipo top de Francia, ha tenido años de oscuridad, ha estado en segunda, de hecho, hasta hace sí. 2 años estaba en Sí, sí, segunda estaba en división de segunda Francia. división. Sí. Y la verdad que es un equipo siempre, un equipo muy de jugadores canteranos. Y bueno, hay que destacar al central argentino Facundo Medina y al central austriaco Kevin Danso, sobre todo a este último, que me parece un jugador muy, muy, muy duro y difícil de sobrepasar. Luego hay jugadores como por ejemplo el lateral izquierdo Fawid Mouassa, el congoleño francés o franco-congoleño. Y luego está Rubén Aguilar, el lateral derecho, que es hispano-francés. Y luego, por supuesto, ya empezamos con los jugadores africanos, Sí, muy típicos de la liga francesa, sí, como sí. los pivotes defensivos Salih Abou Samet, que me parece un jugador muy interesante, de 23 años. Y bueno, para mí, bueno, también el carrilero por derecha, que este nombre es muy difícil, Przemysław Frankowski, el polaco, me parece que es un jugador también muy, muy importante para el equipo. Y luego, para mí, destacar sobre todo el gran fichaje de este año, sorprendente fichaje para el Lens, porque yo Sí, esperaba sí. que fuese un equipo mayor, como es el de Eli Wahi, el El igual. delantero ex del Montpellier. Me parece un jugadorazo que es lo más parecido a Drogba que yo he visto en los últimos años, al menos Guaji, el año pasado en el Montpellier. Guaji estuvo sonando para el Chelsea durante mucho tiempo, incluso se dijo que había negociaciones, pero claro, en el Chelsea es que no caben más. O sea, ya. Claro, ¿no? Ficharon aunque no sean 9, juega más o menos ahí. Ficharon a Nkunku, tenían a Fofana que lo han cedido. O sea, es Sí, en que los últimos 12 meses no se han fichado 3.000 futbolistas, más o menos, futbolista sí, arriba, futbolista abajo, el Chelsea. sí. Y a día de hoy, yo pienso que este equipo le puede pasar factura a la Champions, porque a día de hoy la Liga Francesa es el 18, o sea, el último. Sí, 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 sí. Sí, porque te distrae mucho. Al final la Pero Champions es ojo una competición que te distrae mucho. Sí. que el 16 de la Liga Francesa es el Olympique de Lyon. Bueno, ya sabemos todo lo que está pasando en Lyon, que es un poquito complicado y bueno, es que el fútbol francés algunas veces, cuando te conviertes en la cantera de Europa, al final algunas veces se devalúa un poquito y es un fútbol que ahora en su momento estuvo muy dominado por el Marsella y ahora está muy dominado por el Paris Saint-Germain y al final, pues bueno, el fútbol, la competición en general se devalúa. El Lens está en el grupo del Sevilla, en el grupo de Arsenal y Mm, en el grupo del PSV. sí, La teoría que dice que van a quedar cuartos. sí. Esa es la teoría. Ya veremos luego qué posición ocupa, porque para ellos entrar a la Europa League sería todo un éxito. Pero ya veremos. No, ellos han hecho un desembolso importante. Han perdido a dos jugadores muy importantes para su estructura, como eran Luis Openda, por el que pagó cerca de 40 millones el Leipzig, y a Seko Fofana, que se ha ido al Nasser con Cristiano Ronaldo, que han pagado 25 millones los saudíes por él. Entonces, Openda se está saliendo en sí, sí, Alemania. es un jugadorazo. Se ha adaptado Ellos muy bien, se ha adaptado muy han bien. fichado, han fichado a Wahi para suplir a Openda. Veremos a ver cómo va el experimento. Pero es que después del Basilea han fichado a Andy Diouf por 14 millones. O sea, que han hecho un desembolso Sí, importante sí, este sí, han año. gastado dinero, han gastado dinero. Y luego también destacar que aquí juega un jugador que se llama Guila Bougui, que os sonará el apellido porque es el hermano del jugador del Wolfsburgo y del Atlético de Madrid, Atlético de Tomás Madrid. Guila Bougui. Bueno, nos vamos aquí más cerca, nos vamos a Braga. Estadio peculiar. Yo he estado en el estadio Sí, es con, la- peculiar. con- con la- con las rocas gigantes. Sí, sí, es una cantera, realmente es una cantera. Pero el equipo de Braga, el equipo portugués, con el capital, creo que es de Qatar, ¿no? El capital que tienen, Sí, creo que es catarí. Llevan ya mucho tiempo, ¿eh? Llevan ya mucho tiempo haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Portugal es, como hemos dicho antes de Holanda, una fábrica de futbolistas. Y la verdad es que es un equipo que puede ser un poquito incógnita porque te van a competir todo, ¿eh? sí, de Porque hecho, defienden de bien. hecho juegan dos españoles en este equipo. Sí, Uno de uno ellos, mi internacional. paisano Adrián Marín, cantera del Villarreal, que ha pasado por el Granada y el Alavés, si no recuerdo mal. Luego Víctor Gómez, un jugador interesante, lateral derecho, que no recuerdo mal, creo que era de la cantera del Español, si no recuerdo mal.
No recuerdo. Y luego destacar a Serdar Saatchi, que es un central turco procedente del Besiktas. Muy interesante este jugador a seguir turco, un jugador turco a seguir, muy interesante, que yo creo que en unos años, si supera con nota su etapa en el Braga, creo que va a ser un jugador que lo veremos en equipos más grandes. Y destacar la presencia en este equipo de nuestro gran amigo y eterno José Fonte, que tiene ya, pues yo creo que Harry Redknapp lo hizo debutar, ¿no? Sí, José Fonte, no sé, debutó. Yo recuerdo, gran día me dio a mí José Fonte. Grandes días me dio José Fonte. Había un equipo español que lo Y luego tenía hecho al final. sí. Cuando estaba Luego en el Lille. No, cuando estaba en Southampton. En Southampton, que llegó a jugar en Southampton en la Liga 1. Destacar también aquí el delantero Abel Ruiz, el español, internacional. y no, a eso iba yo ahora mismo. Mm. Destacar a Abel Ruiz no sé si te sonará un tal Pizzi, Sí, sí. pero no Juan Antonio. Sí me suena, sí me suena. Igual que me suena a Ronnie López. Sí, pues Bueno, en Sevilla, madre mía, este jugador. Pizzi estuvo, si no recuerdo mal, en Atlético Madrid, Sí, Deportivo sí, Atlético de Madrid. Español. Vamos, otro que venía a comerse el mundo con Méndez. Sí, sí. Y que al Y final, Ronnie pues, López ya ni te digo. Y sí. bueno, Abel Ruiz, que lleva ya varios años aquí en Braga, ¿eh? Yo creo que se Sí, fue sí, con sí, 18, sí. 19 años o así. Sí, sí. Bueno, yo sinceramente creo que estaba aguantando mucho en Braga porque es un jugador. Yo creo que este año tiene que ser y encima en Champions, tiene que ser el año en el que explote y avance. Si no, va a ser un jugador que se va a quedar. Sí, sí, porque para lo que es el estándar del fútbol portugués ya está en el límite de la edad. Portugal, 23, 24 años, ya eres mayor para que salgas, ¿eh? Lo más Sí, normal es que te quedes ahí. Entonces, está bien adaptado ahí al fútbol de ahí, es un país, además esa zona, yo la conozco muy bien, toda esa zona de Braga, Guimarães, Porto, está muy bien. Pero al final, futbolísticamente tiene que salir de este equipo. ¿Qué crees que puede hacer? Yo no sé muy bien lo que puede hacer Braga porque, en teoría, Real Madrid, Napoli son los equipos que van a dominar el grupo, pero Braga puede estar ahí al fallo de alguno, a robarle puntos a alguien, porque como Unión Berlín es un poco una incógnita, también lo es Braga. sí, yo creo que sí. A ver, lo más normal es que Real Madrid y Oporto se repartan las dos plazas de pasar de fase y entre Braga y no, Braga no, si está el Oporto con el no, Nápoles, perdón, Nápoles. Braga, Real Nápoles, Madrid y Nápoles. Real Madrid y Nápoles se reparten las dos plazas para pasar de fase. Lo más normal es que Unión Berlín y Braga se jueguen la Europa League, pero yo no descarto, viendo cómo ha empezado el Nápoles este año, y el Madrid también puede pinchar, ¿eh? No es meternos. Mira el Madrid cuando sí, pinchó con sí, los dos partidos contra el el Shakhtar. Nápoles no ha empezado muy bien, pero no te puedes fiar de los italianos. O sea, ya. No te puedes fiar de los italianos. Y luego también destacar en este equipo la presencia de un jugador que yo creo que si no le quita ya el récord a Abreu de clubes jugador, le falta poco, que es Lucas Piazón, el ítalo-brasileño, Sí, que pasó por el Málaga. sí, sí, eso, que venía del Chelsea, No, ¿no? que lo fichó el Chelsea y el Chelsea pues lo cedió a 20 equipos. Sí, Ha sí, estado sí. en el Málaga, en el Vitesse, en el Eintracht, en el Fulham, Sí, 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 muchísimos equipos. en el Chievo, en el Río Ave, Botafogo. O sea, yo no recuerdo. O sea, tiene que estar por ahí con Abreu, ¿eh? Está ahí, a la mano. Sí, y luego Y el último también, no sé equipo. si te acordarás de otro jugador que tuvo su época que iba a ser la leche, y pasó por el PSV y Olympiacos, y la Real Sociedad, Bruma. Sí, sí. ¿Qué era holandés? ¿Era? Bruma, no, es portugués, guineano, mitad de Portugal, mitad de Guinea-Bissau. No sé cómo es el Vale. gentilicio. Bueno, pero Será jugaba, guineano. pasó por Holanda, pasó por Holanda. Sí, pues el PSV. El PSV, el PSV. Sí, y mira, me recuerdo, yo no sé por qué, algo con la Real Sociedad, que es el último equipo del que vamos a hablar, no es debutante, pero sí es como, por ejemplo, le pasa a Feyenoord o le pasa a Estrella Roja, que es un equipo que no es muy asiduo. Creo que jugó una o dos veces más, ha jugado, creo que llegó a jugar con la Juventus, en el grupo de la Juventus. Sí, O estaba el francés entrenador, sí, recuerdo esos partidos. Reinaldo Nieks. Sí. Y ahora, ¿qué papel crees que puede hacer? O bueno, destacar la plantilla de la Real, porque por ejemplo ha perdido a Sorlo, pero ha ganado algunos jugadores interesantes. Sí, no, ha perdido para mí un jugador muy importante, Sorlo. Pero bueno, han traído a Andrés Silva, cedido por el Leipzig, que en Sevilla no lo hizo mal.
Y veremos a ver si se recupera bien Umar Sadik, que en Almería era un vendaval. Sí. Y bueno, con jugadores como, por supuesto, Takefusa Kubo, espectacular. El despertar de Ander Barrenechea, que está haciendo un muy buen inicio de Sí, temporada. sí. Luego también, yo pienso que va a hacer buen fútbol en Donosti Arsen Zarjayan, que es el ruso que han firmado procedente del del Sí, Dinamo de Moscú. sobre eso yo también un poco de controversia, porque en teoría no podrían fichar jugadores rusos, pero bueno, directamente al club ruso, pero bueno, ya sabemos cómo es la Liga Española, que se permiten muchas cosas. Sí, no, yo. Sí. Yo destaco también Oyarzábal, que no es el mismo después de la lesión, ese Sí. futbolista no es el mismo, le Y está luego, costando. y luego me parece un muy buen y acertado fichaje el de Kieran Tierney, excedido por el Arsenal. Me parece que en el Bernabéu hizo un muy buen partido. Sí, Y luego, tampoco hace prisioneros, ¿eh? sí, no. Tampoco hace prisioneros, ¿no? Y luego también por la otra banda, Jamari Traoré, procedente del Rennes. Me parece Sí, también sí. que se ha reforzado bien. Luego está la incógnita de a ver si despierta ya, porque lo ficharon como una gran promesa al franco-inglés Mohamed Ali Cho, que venía del fútbol belga, del Ghent. Yo creo que si este año no despierta, creo que Ya ya no va a está. Sí, a despertar. mí me parece que se está quedando. Mi opinión es que se está quedando ese futbolista. El grupo en el que está, Y pues bueno, bueno, por está con. supuesto, Brian Méndez me parece un muy buen Sí, jugador. otro buen futbolista. Está cedido ahí, ¿no? Cedido. No, no, Brian, lo compraron del Celta. Lo he comprado, lo he comprado. Bueno, pues eh, el grupo está con el Inter, subcampeón, Salzburgo, que también es un poco incógnita porque es de este compendio Red Bull en el que tiene muy buenos jugadores, es también fábrica de jugadores y te pueden salir 4 talentos juntos y convertirse en un equipo peligroso, y Benfica, que te va a competir en la fase de grupos y luego ya va a ser más flojo. Entonces, en teoría, debe de haber un primer equipo que sería el Inter, lo que dice la teoría, y los otros tres están bastante igualados. Y bueno, y también es que se nos ha olvidado destacar la vuelta de Odriozola a la Real Sociedad. Sí, bueno, puede hacer una buena pareja con Lenormand. Un juego que yo no entiendo, pero bueno. Y no porque hable raro, sino que no lo entiendo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí Yo, un poco el repaso la- de los. sí. Se taca un poco de la máquina de Yo creo congelar. que la clave de la Real Sociedad puede ser. Yo creo que la clave de la Real Sociedad puede ser sus partidos contra el Benfica. Si puntúan Sí, los dos, creo que Real Sociedad pasaría como segundo. Creo. Veo muy sí, difícil que le gane al. Le puede ganar al Inter, ¿no? ¿Por qué no? Sobre todo en el Real Arena. Pero en Milán lo veo muy difícil. Pero yo creo que esto es un grupo que para mí puede pasar cualquier cosa. cualquier cosa, cualquier cosa. Va a ser muy importante quién le robe puntos a quién. Sí, Porque ahí van a contar los puntos, pero ahí no va a haber un equipo, o sea, un grupo, en este grupo no va a haber un equipo como en otros que se va a marcar 3 partidos, 9 puntos y prácticamente está clasificado. Yo creo que va a haber mucho robo de yo creo puntos que y sí, está complicado. de los cuatro partidos que tiene con Benfica y Inter, si puntúa en 2 o 3, yo creo que puede pasar como segundo. Pero bueno, Sí, veremos. sí. O sea, bueno, pues hasta aquí el repaso, este previo a la Champions, pero de los equipos menos habituales. Ya veremos cómo se desarrolla la competición, porque yo estoy deseando que empiece, porque al final la Champions es la Champions. Así que venga, hasta el próximo. Hasta luego. Chao.